Noé Pompilio Parada Medrano. Gracias, Noé. Jocelyn Gabriela Ramírez Orellana. César Mauricio Ramos Hernández. Buenas tardes, muchas gracias, César. Flor de María Rivera Amaya. Muchas gracias, Flor. Reina Elizabeth Rivera Reyes. Ok, gracias, Reina. Diego Santiago Rivera Vázquez. Perdón, David, siempre le cambio el nombre, perdóneme. Carlos Giovanni Salmerón Mesa. Perfecto. Gracias, Carlos. Sandra Saraí Sánchez Escobar. Perfecto, Saraí. Aleida Marcela Sandoval Ayala. Gracias, Marcela. Madison Jessica Sandoval Medina. Muchas gracias, Madison. Karen Abigail Humansor Chávez. Tarcisio Antonio Urrutia Villalobos. José Manuel Velázquez Chica. Jocelyn Gabriela Ramírez. García Canales. Ok, ¿alguien más que se haya incorporado después de que haya mencionado su nombre? ¿Que haga falta aquí en asistencia? Ok, ya estamos todos. Hola, buenas tardes. Yo tenía problemas con el micrófono, pero le envié un mensaje en el grupo de WhatsApp. Sí, creo que ya lo agregué. Pineda, ¿verdad? Aquí está. Sí. Edwin Enrique. Perfecto, gracias, Liz. Ok, a usted. Muy bien, antes de comenzar con la sesión de hoy quería hacerles saber un par de puntos importantes antes de que comenzamos ya con la generalidad de la materia, explicándoles todos los contenidos que vamos a ver, etc. Hay una pregunta que me están haciendo mucho y voy a aprovechar ahorita para poder responderla. Sobre todo porque hay muchos que tienen curiosidad sobre la modalidad en que vamos a trabajar en este ciclo. Y yo les explicaba que se ha llegado a un acuerdo con la facultad en el cual se nos ha dicho que solamente los parciales se van a hacer de manera presencial. ¿Cómo va a ser esto? Pues bueno, todas las clases, todo el desarrollo de los contenidos va a ser virtual, pero al momento de llegar a la semana de parciales, como tenemos 2 clases inscritas por cada materia, entonces el grupo se va a dividir en 2, unos van a venir un día que nos corresponde la clase y otros van a venir el otro día que nos corresponde la otra clase. Claro, todo con distanciamiento social, el protocolo de bioseguridad, etc. Todo eso para que ustedes ya vayan previendo la semana que vamos a tener de parciales, ustedes van a venir a la universidad a evaluarse. No sabemos si más adelante puede que suceda que nos digan que tal vez el segundo cómputo o el tercer cómputo podamos regresar de manera presencial porque pues ya ustedes puede que se vayan a vacunar, como eso es opcional hasta el momento, pero quienes estén vacunados pueden regresar de manera presencial a recibir sus clases. Entonces, esto todavía no es, no sabemos cómo vaya a evolucionar, pero lo que sí tenemos seguro es que los parciales van a ser de manera presencial. Todo lo demás del desarrollo de conocimientos va a ser virtual. Ok, ya lo voy a agregar, Mario, permítame. Bien, a los demás que ya mencioné con la asistencia, por favor colóquenme su nombre aquí en el chat y yo lo voy a agregar al final. Como les mencionaba, esa es la modalidad en la que vamos a trabajar respecto de la presencialidad o virtualidad del ciclo, al menos con las materias que tenemos hasta ahorita. No sabemos si eso vaya a cambiar posteriormente, pero eso es lo que se sabe y se ha dicho hasta este momento. Y bien,
antes de que comencemos precisamente con un punto que nos mencionaba en la facultad, es necesario que veamos algo y quiero mostrárselos aprovechando la oportunidad ahorita antes de hablar de los contenidos. Ustedes ya tienen acá en la plataforma las generalidades de la asignatura. Ya tienen, lo primero que ustedes ven acá es el descriptor de la materia, donde pueden ver cuáles son los temas que nosotros vamos a desarrollar, pero me interesa más que ustedes puedan ver la planificación. ¿Qué van a encontrar aquí en la planificación? Pues desde la semana pasada, nosotros ya entregamos todos los contenidos que vamos a desarrollar, todas las actividades que se van a hacer, todas están en esta planificación. Ustedes van a poder ver acá cuáles son las competencias que esperamos que ustedes desarrollen, de qué manera se va a trabajar, si va a ser individual, en grupo, cuáles son los temas de los cuales vamos a hablar. Y aquí está dividido por semana. El primer número que ustedes ven es el número de la semana, luego está la fecha, el tema que vamos a ver, la pregunta de metacognición y las actividades que van a desarrollar ustedes como estudiantes y yo como su docente. También aquí se encuentra cuál va a ser el instrumento con el que lo voy a evaluar, cuándo se va a trabajar la actividad, cuál es la ponderación. Absolutamente todo el ciclo ya está planificado acá. Y esto ustedes lo tienen a su disposición, ustedes lo pueden revisar en cualquier momento. ¿Por qué es importante que lo revisemos? Pues bueno, ustedes ya pueden ir adelantando, leyendo algún tema que a ustedes les parezca curioso, o ustedes pueden ver cuándo se van a hacer actividades. Y esto no lo digo para que solamente se presenten la semana en que se va a hacer alguna actividad para entregarla, porque nosotros en la plataforma podemos ver cuándo fue la última vez que usted, cuándo fue la última vez que usted entró a la plataforma, y aquellas personas que no entran, por ejemplo, una semana que solamente de contenido y hay actividades formativas, no hay actividades evaluadas, entonces nosotros enviamos un listado semanalmente a Bienestar Estudiantil para que se comuniquen con ustedes para saber por qué no se han conectado a la plataforma. Entonces es necesario que ustedes estén revisando los contenidos, y también yo les mencionaba que ahora, según las indicaciones que nos han dado la facultad, va a ser obligación que ustedes revisen los contenidos antes de la clase, que ustedes lo lean. Que ustedes lean el contenido, o sea, el tema que se va a tratar en la semana, antes de la clase. Ok, perfecto. Yo voy a agregar a las personas que están poniendo su nombre, lo voy a agregar al final de la clase. Bien, les decía que va a ser obligación que ustedes lean el contenido, el tema que vamos a tratar cada semana antes de la clase. Para eso yo les voy a activar los contenidos desde el sábado por la tarde, porque obviamente nuestra clase es los lunes en este horario, de 12:40 a 2:20. Entonces ustedes deben leerlo desde antes. No es mucho en realidad, porque solo son como 15, 20 diapositivas. Algunas veces no les va a tomar ni siquiera 10 minutos que ustedes lean eso, para que ustedes ya sepan de qué se va a tratar la clase, y de esa manera yo les voy a poder hacer preguntas. Entonces, esto ha sido parte de las indicaciones que nos han dado de la facultad. Y otra situación importante que también aprovecho que tengo la planificación acá compartiendo la pantalla, es que se va a trabajar de la siguiente manera. Todo el primer cómputo, todas las actividades del primer cómputo van a ser individuales. Es decir, usted va a trabajar los 2 laboratorios y el parcial de manera individual. El segundo cómputo se va a trabajar en parejas, y el tercer cómputo va a ser en grupos de 3 personas. Entonces, eso les da la idea de cómo van a ir trabajando ustedes, que vayan pensando en con quién van a trabajar el segundo cómputo, con quién van a trabajar en el tercer cómputo, porque esa es la indicación que se ha dado. Entonces, es importante que ustedes lo tomen en cuenta, y de todas maneras, ustedes ya lo pueden encontrar acá en la planificación. Este sería el segundo cómputo, y si ustedes pueden ver, acá aquí mismo menciona, se realiza en parejas un expediente, etcétera, etcétera, y ahí está la actividad. Y es el 100% del primer laboratorio del segundo cómputo. Lo que quiero que ustedes vean es que es en parejas. Todo el segundo cómputo va a ser en parejas, y el tercer cómputo va a ser en tríos, en grupos de 3. Entonces, con esto ya nosotros vamos a ir conociendo cuáles son las actividades que vamos a desarrollar
de qué manera se van a explicar cada uno de los contenidos, y también aprovecho para preguntarles la opinión de ustedes sobre algo. La clase de hoy, los lunes, la tenemos de 12:40 a 2:20. Sé que hay muchas personas que por cuestiones de trabajo les dan hora de almuerzo de 12 a 1 de la tarde. Entonces quería preguntarles a ustedes qué les parece si comenzamos la clase a la 1 para que todos les dé tiempo de almorzar, y que también a las personas que están trabajando y les dan un permiso para escuchar la clase, lo puedan escuchar de manera más cómoda. No sé qué les parece a ustedes, porque si no, nosotros podemos comenzar perfectamente la clase de 12:40 a 2:20. Los escucho, los leo, no sé cuál es su opinión. Vamos a ver, Génesis nos dice que está de acuerdo, Antonio también, Gabriela también. Vamos a ver qué piensan los demás. Ok, nos dice Álvaro que con el horario establecido, perfecto. Diana dice que está bien. Ok. Como lo mencionaba al principio, yo creo que más de alguien escuchó por ahí que estábamos hablando ahí con Antonio, que es el instructor de la materia, y yo le decía, les voy a proponer a ellos a ver qué dicen. Y yo les dije, esto es una democracia, porque la idea es que todos nos pongamos de acuerdo. Como les digo, yo respeto mucho la hora de almuerzo de muchos de ustedes, porque sé que es el único espacio que tienen en su trabajo para poder relajarse un ratito, para poder comer tranquilos. Entonces ahí es una decisión que vamos a tomar todos. No quiero que después digan, es que la LIC nos dijo y nos impuso el horario, sino que solamente es para que ustedes puedan comenzar la clase un poco más tranquila. Perfecto, si todos estamos de acuerdo entonces, ya vamos a poder comenzar a la 1. De igual forma, unos 5 o 10 minutos antes de la 1, se les va a hacer llegar el link de la clase para que ustedes a la 1 puedan incorporarse. Como ustedes saben, la mayoría ya han sido mis alumnos, saben que yo les puedo dar de unos 3 minutos después de la 1, o sea, después de la hora que comenzamos, para que puedan entrar y ya comenzamos con lo de la asistencia. Así que vamos a esperar, hay alguien más escribiendo. Ok. Creo que ya no hay nadie escribiendo. Entonces, creo que la mayoría estuvo de acuerdo. Vamos a empezar a la 1. Cualquier cambio o modificación que sea necesario, pues de todos modos me lo pueden escribir ahí en el grupo de WhatsApp y nos ponemos de acuerdo y vemos cómo resolvemos. Si hay algún conflicto con el horario o alguna cuestión que resolver, no hay ningún problema. Entonces, como les mencionaba, también hay otro punto importante que es necesario hacerles saber, pero esto ya es por parte de la facultad, que nos ha pedido, permítanme, que nos ha pedido que desarrollemos eso para la clase del día de hoy, que es el perfil del egresado. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos cuál es el perfil de egreso que tiene la universidad para la carrera de Ciencias Jurídicas? Es súper importante porque nosotros debemos desarrollar ciertas competencias. Bueno, en este caso, yo soy su facilitadora de esta materia, pero esto, al fin y al cabo, va abonando a su formación profesional como abogado. Entonces, esta materia tiene un perfil, esta carrera tiene un perfil de cuáles son las competencias, las habilidades y los conocimientos que usted debe adquirir para poder egresar y graduarse de esta carrera. Entonces, les queremos hacer saber a ustedes qué es lo que esperamos de las competencias que ustedes desarrollen para así fomentar todas estas habilidades, todas estas destrezas que usted debe tener. En este caso, las competencias son de comunicación. Yo mencionaba, porque acabo de dar una clase de Derecho de Familia, mencionaba que era importante
Ok. ¿Qué es importante? La competencia de la comunicación, porque ustedes van a ser abogados y como saben, las técnicas de litigación oral, sobre todo la habilidad de poder expresar las ideas, la comunicación asertiva, la idea de poder expresar o la escucha activa también parte de la comunicación, debe ser fundamental en ustedes. No puedo concebir que exista algún abogado que le dé pena o que no le guste hablar en público, porque sí o sí en el lugar donde usted trabaje va a tener que desarrollar esta habilidad, ya sea porque mande un correo, aún mandando correos usted debe comunicarse de manera correcta, con términos técnicos y apropiados sobre la rama del derecho que usted vaya a ejercer, ya sea que se desarrolle como un juez, como un abogado, litigante, como un procurador, que trabaje como jurídico de alguna alcaldía, que trabaje como jurídico de un banco, de una empresa, de una institución, en el lugar donde usted se quiera desarrollar. Siempre es importante eso. Especialmente si ustedes van a ser litigantes. Imagínense que a usted le dé pena hablar y trabaje como litigante del área penal, por ejemplo. Cuando usted vaya a hacer sus alegatos, sí o sí debe saber comunicarse, expresar bien sus ideas, utilizar un lenguaje técnico que se adecue a precisamente el caso que usted va a exponer. Esto es vital. También debe desarrollar la competencia de la tecnología. ¿En qué sentido? Utilizar la tecnología o las TICs, como se conocen, para así poder, como una herramienta que dinamice el proceso de aprendizaje. Imagínense, sobre todo en estos tiempos que estamos con esto del COVID, pues ahora recibimos clases virtuales, el teletrabajo, todas estas herramientas que nosotros tenemos al alcance, que es el internet, los programas, por ejemplo, las plataformas para hacer videoconferencias, sesiones de videollamadas, etcétera, son muy importantes porque esto facilita el trabajo que nosotros vamos a realizar. La parte de la investigación. Esta competencia es muy importante para nosotros como abogados porque no solo nos va a interesar que nosotros sepamos cómo hacer ciertas investigaciones. Por ejemplo, en muchas materias se les deja a ustedes trabajos de investigación en los cuales se pide que usted desarrolle un tema X, pero no es solo eso lo que nosotros queremos desarrollar en ustedes, sino que también ustedes busquen fuentes fiables de información. Imagínense el caso que yo les pongo a leer, por ejemplo, en el caso de la materia que yo les había dado de género y derecho, que usted sacara información de un post que haya encontrado en Facebook, esa información no es fiable. En cambio, si usted va y busca un libro, una revista especializada, busca un manual, por ejemplo, que tenga que ver con el tema, esto es muy importante porque la fuente va a ser determinante para saber si esa información es fidedigna o no. También en la investigación se trata sobre la aplicación del método científico. Sí o sí, en algún momento de su trabajo lo va a utilizar. Entonces es necesario que ustedes sepan y desarrollen esta competencia de investigación. Permítanme. Okay. Bien, otro aspecto importante respecto de la investigación es sobre todo encontrar información que sea reciente, porque nos hemos encontrado casos en que se les deja un trabajo de investigación, pero ustedes consultan información que ya está desfasada o que simplemente ya no se adapta a nuestra realidad. Entonces, perdón, es importante tomar en cuenta esto, porque lo que se busca es transmitirles a ustedes la información más reciente, las nuevas tendencias en el derecho, que ustedes se vayan actualizando, pero que también al momento de que ustedes investiguen, tengan la mejor información que ustedes puedan tener, la más reciente, que dicen otros países sobre temas que tal vez no se han llevado a la mesa en nuestro país. Por ejemplo, con esto de la pandemia y respecto de los del derecho individual y colectivo de trabajo. Muchas empresas tuvieron que pasar a teletrabajo y muchas otras empresas, por ejemplo en España, lo tomaban como otra parte. Ellos tienen un término específico para este tipo de contratos en los cuales decían, estamos en stop ahorita, pero se le sigue pagando al trabajador, pero hay una figura específica para eso, cosa que nosotros no tenemos aquí en El Salvador. Y ya vamos a hablar en específico de ese caso y cuál es la diferencia con nuestro país. Por eso es que el método científico es tan importante, porque nosotros vamos a ir desarrollando todas estas habilidades y sobre todo vamos a ir viendo qué es lo que se está investigando en otros países. Y también el área del emprendimiento.
el área del emprendimiento, que es identificar oportunidades en el mercado para crear ideas de negocio. ¿En qué sentido nos sirve a nosotros para el derecho? Bueno, como les mencioné, hay tantas áreas en las que usted como abogado va a poder trabajar, puede ser en alcaldías, en bancos, en empresas, en la Procuraduría, en la Fiscalía, en ONGs, puede trabajar como litigante, puede poner su propio despacho. Hay tantas oportunidades de trabajo para abogados que crear una nueva oportunidad de negocio o hacer que la oportunidad que usted tenga sea más provechosa o sea más productiva para el país, eso es lo que se está buscando. Tener profesionales del derecho que sean tan competentes que puedan desarrollarse en cualquiera de las áreas, ya sea a través de una empresa, ya sea convertirse en juristas, ya sea trabajar en la Corte Suprema de Justicia, en cualquier área. Entonces, esto es lo que se busca por parte de ustedes. Respecto a las competencias específicas de cada área de formación, tenemos estas 6 áreas, que son la teoría del derecho, la filosofía del derecho, la argumentación jurídica, que creo que esas son materias que ustedes a estas alturas ya debieron ver, ya creo que ya las vieron. El derecho público, el derecho privado y el derecho social. Entonces vamos a ver en cuál de estas áreas encaja el derecho laboral. Eso lo vamos a ver cuando estemos tocando el tema de la naturaleza del derecho laboral, en cuál de ellas encaja y cuál es el perfil que nosotros le vamos a ir dando a esta materia para que les pueda ser útil a ustedes. Aquí en las demás presentaciones vamos viendo cuáles desarrollan cada una de ellas, pero esto va a depender de la materia. Ahora bien, vamos a la competencia específica de esta carrera, que se la puede leer en un segundo. ¿Me dan un momento, por favor? Sobre la competencia específica de esa materia, que es derecho individual y colectivo de trabajo, nosotros, permítanme, solo que me den un segundo. Ok, perdón. Bueno, les mencionaba entonces que lo que se busca es desarrollar las competencias que ustedes tengan, pero no solamente que ustedes tengan conocimiento sobre las materias, sino que ustedes puedan utilizar ese conocimiento para resolver conflictos. Por eso es que la mayoría de materias que ustedes están llevando se les dejan casos, estudio de casos, resolución de casos, para que así ustedes puedan dar solución a los problemas de la realidad actual. Eso es lo que básicamente se está buscando. Y dentro de la, como les mencionaba, la competencia de la asignatura es integrar los elementos jurídicos que forman parte del derecho individual y colectivo de trabajo para poder proponer soluciones a los conflictos que se generan entre el trabajador y el empleador, aplicando la regulación constitucional, convencional y los aportes jurisprudenciales, trabajando de manera individual o colectiva. Ese es un aspecto bastante importante que nosotros estamos buscando, que ustedes tengan la habilidad y tengan la competencia de poder trabajar, ya sea de forma individual o colectiva, respecto de los casos, de los problemas, de las tareas, de las investigaciones que a ustedes se les planteen, que ustedes puedan encontrar esa solución de manera eficaz y que sea la mejor solución que se le pueda dar. Ahora bien, esto respecto a lo que yo les mencionaba del perfil de las competencias que debe tener una persona que ha egresado de la carrera de ciencias jurídicas, pero también se les presenta acá los criterios de evaluación. En este caso, básicamente lo que yo voy a calificar de esta materia es el orden, la ortografía y la puntualidad y la entrega de cada una de sus tareas, de cada actividad que usted haga. La claridad de las ideas, es decir, que usted plantee de forma clara una respuesta, una propuesta, un trabajo de investigación, un ensayo, un expediente, etc. Que se entienda qué es lo que usted trata de decir. Que los argumentos sean claros, que se entienda cuál es la idea central de esa respuesta, cuál es el contraargumento que usted tal vez pueda hacer a la idea de algún compañero.
pero también se va a evaluar el contenido propio. Que usted no utilice de forma inadecuada, por ejemplo, las ideas de algunos autores o sin citar, porque eso también es parte del método científico, las reglas APA. Entonces, si usted utiliza la idea o retoma más bien la idea de algún autor, que cite a este autor, porque si no usted estaría haciendo un plagio. Otra situación importante cuando hablamos del contenido propio es que usted no utilice tampoco la tarea o el contenido que ha realizado un compañero, porque de ser así, su tarea está completamente invalidada y usted va a tener que hacer. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos viendo cuántos puntos tiene cada uno de los criterios de evaluación. Puede ser excelente, bueno, muy bueno, bueno, necesita mejorar y reprobado. Ha utilizado el contenido de algún compañero, entonces la puntuación sería 0. Y eso ustedes ya deben tenerlo en consideración. Entonces, con esto de los criterios de evaluación, ustedes lo van a poder ver cada semana. Ya se lo voy a mostrar, si me dan un segundo, para poder compartirles la pantalla. Permítanme. Ustedes van a poder ver en las indicaciones de la semana que está la indicación, qué es lo que se va a hacer. Ya aquí tenemos el foro donde se va a utilizar, donde se va a colocar un comentario personal de 50 a 75 palabras. Se va a responder la pregunta que vemos acá, que es actualmente, cómo se conceptualiza el trabajo y cuáles son las funciones que se debe cumplir para considerarse como tal. Debe digitar el comentario directamente en el foro habilitado. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. Y luego tenemos la prueba diagnóstica, que también la van a realizar esta semana. Vamos a responder qué es el trabajo, cuál se considera el rol del trabajo en la sociedad, qué tipo de trabajo conoce usted y cuál es la importancia que tiene el trabajo, además de expresar qué es el derecho laboral. Sobre esto, ustedes ya tienen acá el foro de la actividad semanal, que es para responder esta pregunta que ustedes tienen acá. Y luego tenemos, aquí, la actividad diagnóstica, la evaluación diagnóstica, que son estas preguntas de acá. Usted solo le da clic a este botón para ir a la prueba diagnóstica o le da clic a este botón para poder responder en el foro habilitado. Lo que les quería mostrar es que cada semana ustedes van a tener acá los criterios de evaluación por cada una de las actividades que se hagan. En este caso estamos hablando de los criterios del foro. ¿Qué es lo que yo voy a esperar que ustedes respondan con el foro? ¿De qué manera se les va a calificar? Aquí ustedes tienen los puntos y dependiendo, por ejemplo, si es un ensayo, si es un expediente, si es un trabajo de investigación, dependiendo de eso se van a ir modificando los criterios. Pero ustedes los van a tener disponible acá en las indicaciones de la semana. Esto solo para que ustedes sepan de qué manera vamos a trabajar este ciclo, qué es lo que se les va a evaluar. Como les digo, ustedes ya tienen la planificación ahí lista para que ustedes puedan ver las actividades y no es para que ustedes cuando tengamos solo actividades formativas que no tengan ponderación no aparezcan, porque esa no es la idea, sino que ustedes sigan participando en las actividades porque eso cuenta como la asistencia. Entonces, ahora sí, ya vamos a poder comenzar con el contenido de la semana. Las personas que hicieron falta en la asistencia pueden colocar ahí su nombre. Yo lo voy a agregar al final, como les había mencionado. Entonces, en esta oportunidad vamos a ir hablando de temas bastante importantes. Sobre todo vamos a hablar de qué es el derecho laboral, a qué se refiere el derecho laboral, por qué debemos tener una regulación específicamente para ello. Vamos a hablar de las relaciones laborales, qué es la representación patronal, cuál es la legislación en el caso del área laboral. También cuando hablemos de las contrataciones, y bueno, esto lo vamos a ver no solo en esta clase, lo vamos a ver en todo lo que falta del ciclo, las contrataciones, las condiciones laborales, sobre todo la parte de la renuncia, la parte del despido, la parte de terminación del contrato de trabajo con o sin responsabilidad del patrono, con o sin responsabilidad del trabajador, cuáles son las sanciones en caso de faltas, los conflictos individuales y colectivos de trabajo. Vamos a ver también a quién nos vamos a dirigir
en caso de que existan estos conflictos, ya sea con el patrono, ya sea con los compañeros de trabajo. Vamos a ver la diferencia entre la representación patronal y el empleador, porque no es lo mismo. Todos estos conceptos los vamos a ir desarrollando poco a poco, vamos a ir hablando sobre eso, pero esto es para que ustedes más o menos ya tengan en mente qué es lo que vamos a ir viendo en lo que resta del ciclo. Respecto del día de hoy, vamos a ver la definición del derecho laboral. Ya hablamos sobre la competencia, ya sabemos qué es lo que se espera de ustedes en esta materia, y ahora los contenidos que vamos a desarrollar son la socialización de las normas y las indicaciones. Pues esto ya lo habíamos visto anteriormente porque ya como les mencioné, yo ya les había dado clase, ya saben cómo funciona todo. Para los compañeros nuevos, pues hacerles saber que yo trato siempre de ser muy puntual a la hora de comenzar las videoconferencias. Creo que les mencioné al principio que les puedo dar al menos unos 3 minutos para que se puedan incorporar a la sesión por algún problema de conexión o algo así, y luego yo paso a asistencia al principio de la clase. También, si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, cuando estemos dentro de la videoconferencia, en cualquier momento usted puede encender su micrófono o puede escribir en el chat haciendo una pregunta, haciendo algún aporte, proponiendo algún debate de alguna idea. En cualquier momento, siéntase en la libertad de poder proponer cualquier pregunta, de proponer cualquier caso, de poder debatir también. Si usted no está de acuerdo con alguna idea que yo les estoy planteando, también me lo puede decir de forma respetuosa y con todo gusto con los compañeros podemos debatir ahí el punto de vista que usted tenga. Así que siéntanse todos en la libertad de poder participar de manera más activa en la clase en cualquier momento. También ya hablamos sobre la presentación de la asignatura, les mencionaba cuáles eran las competencias que esperamos que se desarrollen en ustedes y ya hablamos también sobre la planificación. Por favor, revísenla. Quiero que ustedes ya vayan viendo qué es lo que vamos a trabajar en este ciclo, que revisen también el descriptor y que vean los temas que vamos a ver en todo el ciclo y las actividades, de qué manera se van a establecer y en qué semana deben estar ustedes pendientes para hacer las actividades. De la prueba diagnóstica también ya se las mostré, ya saben ustedes cuáles son las preguntas que vamos a responder. Y bueno, ya el tema que vamos a desarrollar es las nociones generales de los derechos de los trabajadores mediante el contexto social. Los temas que vamos a estar viendo son la definición del derecho laboral, el fundamento constitucional de lo que es el trabajo y los principios y criterios que rigen el derecho laboral. Esos son los temas que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes vamos a responder a esta pregunta, que es la pregunta de metacognición. ¿Por qué es importante conocer las nociones generales del derecho laboral? ¿Por qué es importante para nosotros saber de qué se trata el derecho laboral? No sé si alguien quiere responder. Licenciada, hola. Dígame. Sí, había levantado la mano mediante la aplicación, pero mejor lo hago aquí por medio del micrófono. Yo solamente... No hay problema. Ok, está bien. Yo solamente quería dar un aporte un poco de lo que se ha concebido durante toda la historia de la humanidad acerca de lo que es el trabajo, pero no obstante, una vez de la bienvenida a los nuevos y a usted también. Entonces, yo no sé si me permite la oportunidad de poder describir tal vez lo que posible lo que es una línea histórica acerca de cómo ha sido el trabajo conforme a los diversos siglos a través de la historia de la humanidad. Me parece perfecto y le agradezco mucho por la bienvenida a los compañeros porque sí hay varias personas nuevas y no hay ningún problema. Creo que me parece bastante interesante que podamos hacer ese ejercicio antes de que comencemos con la definición específica del derecho de trabajo, así que no hay problema. Ok, está bien, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, ya entrando en materia, me voy a valer desde una vertiente eminentemente histórica y de carácter social al mismo tiempo para poder decir qué ha significado la evolución del trabajo conforme a la evolución constante de la sociedad.
y cómo este mismo ha venido a ejercerse y manifestarse de múltiples formas. Voy a resumir esto en 4 sistemas predominantes a lo largo de toda la historia de la humanidad que han persistido en relación al trabajo. Primeramente, quería esbozar algunos perfiles generales acerca de la época esclavista. Aquí, claramente, para nadie es un secreto que el esclavismo fue un sistema económico predominante en varios periodos históricos, donde la mayor parte de la producción que se realizaba propiamente eran producidas, para la redundancia, por personas cercenadas que estaban corrompidas de cualquier tipo de libertad individual o derecho. Claramente ya sabemos que los esclavos eran básicamente los, ¿cómo explicarles? Aquellos sujetos que estaban totalmente subordinados a los patrones o a los jefes. Y déjenme decirles que este sistema tan inmoral, tan degradante, tan paupérrimo en el sentido amplio de la palabra, duró básicamente desde 5.000 años antes de nuestra era a 500 años ya dentro de nuestra era. En otras palabras, antes de que la Iglesia Católica calendario gregoriano. Finalizando esta época de la época esclavista, entramos al feudalismo, el cual inició a partir del siglo IX y perduró hasta el siglo XV. Y el feudalismo, en resumidas palabras, es un sistema político, económico y social que se desarrolló durante la Edad Media, es decir, vino básicamente la iglesia como amo y señor de todo el mundo. Básicamente, mediante este sistema predominaron 2 grupos sociales. ¿Cuáles eran? Los señores y los vasallos. Podemos reconocer a los señores como la nobleza, los reyes, el clero, y a los vasallos, que básicamente era la población campesina. ¿Y con qué podemos discernir o dilucidar acerca de esto mismo? Que los señores y los vasallos, tanto la nobleza como la población campesina, venían a determinar su existencia o su rol en la sociedad conforme al nacimiento. Es decir, si una persona, si un individuo nacía por medio de la clase trabajadora, la clase obrera, la campesina, únicamente para eso se iba a dedicar toda su vida. Es decir, si nacía en unas circunstancias que era básicamente cuidar animales en una granja, únicamente para eso se iba a especializar, por llamarlo de alguna manera, durante toda su vida. Y que la nobleza, igualmente, aquellos individuos que nacieran por clero, iban a pertenecer a esa clase privilegiada. Y ya desde este sistema, bueno, desde la época esclavista, estamos viendo que perduran los que son las desarrollos. Una vez se había superado el sistema del feudalismo, entró lo que ha sido el sistema que más a enriquecer y hacer florecer la sociedad durante toda la historia de la humanidad. Y esto puede ser muy discutible, puede ser muy debatible, pero para mi juicio es el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es básicamente un sistema económico social que basa sus modelos en la producción privada, es decir, en palabras coloquiales, o tal vez en nuestro ergot dominante durante el capitalismo, subordinados a una institución que está del todo acompañada del Estado. Y por eso mismo es que el capitalismo ha estado en un sistema que inició, vuelvo y lo digo, del siglo XV, que fue superado por el capitalismo, superar al feudalismo, y ha perdurado hasta la historia misma actual de la actualidad. Aquí lo que el capitalismo hace fortalecer o hace florecer dentro de la sociedad es porque existe una economía de libre mercado, es decir, cualquiera de nosotros, conforme a nuestros derechos sociales, podemos emprender, podemos buscar crear un producto, crear una empresa para así, digamos, poder crear empleos y hacer florecer la sociedad mediante el capitalismo. Y como dato extra, antes de la revolución industrial, que fue básicamente la piedra angular del capitalismo, la sociedad o el mundo entero vivía en una pobreza muy notable, y es el capitalismo la cual la vino a reducir básicamente en un 70%. Ahora bien, una vez
que estamos con el capitalismo, ya para ir finalizando, no voy a tratar de extenderme tanto, están dos sistemas que se contraponen al capitalismo, y esto está muy relacionado a la materia. No es que estoy hablando disparates, porque estos sistemas son los que han venido a poder implementar una economía donde los trabajadores, aquí el nombre de nuestra materia, derecho individual, colectivo de trabajo, donde han venido a sobrevivir mediante estos sistemas. Pero conforme, ahora bien, una vez dándole este toque de características históricas y sociales, también quería añadir un toque filosófico, y es que muchos pensadores a lo largo de todo el siglo XIX y parte del siglo XX venían asegurando por parte del materialismo dialéctico que básicamente el desarrollo dialéctico es algo que básicamente viene a destruir algo para evolucionar a algo mejor. Y eso es lo que decían del socialismo y del comunismo, que estos dos sistemas iban a venir a destruir a lo que era el capitalismo por sus críticas, más que todo de índole moral, de índole ética, por la explotación que se le generaba a los trabajadores. Y es el socialismo, el cual es un sistema social donde está muy ideológicamente plagado, donde básicamente lo que quiere lograr es la distribución de la riqueza, es decir, a merced de la expropiación de la propiedad privada, para repartir equitativa y de manera igualitaria lo que es la riqueza por medio de la sociedad. Este es un sistema totalmente desfasado porque nunca logró su cometido. Y una vez hablando del comunismo, es una filosofía política, podríamos decir, económica y social, que busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción. Es decir, aquí quien posee los medios de producción es el Estado, por medio de sus propias, no sus propias instituciones, sino que tanto el socialismo como el comunismo vienen a expropiar todo el éxito que ha venido a crear por sus propios méritos el sistema capitalista. Y como dato final, podría decir que conforme al materialismo dialéctico, varios pensadores decían esto de acerca de la tesis, de la antitesis y la síntesis. Puede ser que estos conceptos suenen demasiado técnicos, pero voy a hacer un ejemplo para que se pueda comprender de una manera mejor. Sabemos que el sistema feudal fue la negación de la época esclavista. Aquí podemos sacar la tesis, que es la negación del sistema esclavista para evolucionar al sistema feudalista. Después tenemos que el capitalismo es la negación del sistema feudalista como una antitesis. Y tenemos la síntesis de que no se pudo materializar mediante la realidad porque claramente fueron ideologías totalmente desfasadas que no tuvieron ningún beneficio o alguna creatividad en lo que es ya en la realidad material, en la realidad real mediante el mundo. Y esto es básicamente lo que yo quería decir, que el socialismo sería la negación del capitalismo y la constante evolución del socialismo al comunismo, que sería la síntesis. Y pues creo que esto es lo que yo podría decir conforme a los pocos sistemas, o al menos de los que he logrado investigar, acerca de los cuales digamos, la sociedad se ha podido surtir y sobrevivir acerca de esto mismo. Y el socialismo básicamente destruye todo lo que toca, porque en nombre de la igualdad y la equidad corrompe cualquier tipo de libertad individual. Tenemos el ejemplo de Cuba, tenemos el ejemplo de Venezuela, de Nicaragua, que han venido a ser países que fueron infectados por el socialismo, y ahí ha venido en decadencia y en anorexia cultural, más que todo afectando a los que más pretendían defender, que era a la clase trabajadora, a la clase obrera. Y pues creo que con esto es todo lo que yo quería decir. Sé que me extendí un poco, pero a manera de generar un aporte, creí conveniente poder mencionar acerca de esto. Y por si me quieren consultar cuáles son mis fuentes, es un libro titulado Cursos de Filosofía de George Politzer y el libro de Augusto Conte de La Filosofía Positiva. Esto sería todo. Perfecto, muchas gracias, César. Fíjese que es bien interesante porque revisando el descriptor realmente no se toca la parte de la historia del derecho laboral, tomando en cuenta esa parte de donde nace la idea de qué es un obrero, cuál es la parte patronal. Ya es como que directamente va a la definición de cada uno de ellos, pero la definición actual.
pero ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tiene todo el comentario que nos acaba de decir César por cómo es que se ve ahora al trabajador, cómo es que se ve ahora al empleador o a la parte de la representación patronal, y que esto con el paso del tiempo no ha cambiado mucho. O sea, nuestros sistemas económicos pueden haber pasado del socialismo al capitalismo y en realidad la parte o la clase obrera, entre comillas, y la clase de los de los empleadores de la representación patronal sigue manteniéndose en el tiempo, porque el trabajo es de las actividades más importantes que nosotros realizamos, porque nos vuelve productivos, hace que la sociedad y un Estado se pueda mantener a flote, pero esta relación entre los patronos y los trabajadores, ¿cómo es que se va dando? Porque es muy diferente personas que tienen su propio negocio, son sus propios jefes. Yo sé que ustedes han escuchado mucho esta frase de ser su propio jefe, por tener negocios propios, pero también qué sucede en los casos donde hay un patrono, donde hay una persona a quien le tiene que rendir cuentas, porque miren, yo les mencionaba al principio, no es lo mismo la representación patronal que un empleador. Estas figuras son diferentes. ¿Por qué nos va a importar esto? Porque cuando ustedes vayan a ver derecho procesal laboral, se van a dar cuenta de que es relevante en un proceso, por ejemplo, de despido. ¿Quién lo despidió a usted? O sea, ¿quién fue la persona que lo despidió? Porque dependiendo si esta persona era su empleador o la representación patronal, este despido, puede tener efectos o no. Entonces, aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que la historia en realidad nos ha demostrado que este mismo sistema capitalista, tal cual como nos presentaba César, no se ha modificado tanto en el tiempo, que se ha mantenido de alguna manera, porque justo después de la Revolución Francesa es que tenemos esta idea de la libertad de las personas, pero con los sistemas socialistas esta libertad se ve coartada y al final quienes terminan desprotegidos son las personas que pertenecen a esta clase obrera. Entonces es importante hacer como este recuento de lo que nos dice la historia y esto lo vamos a ver. Vamos a ver cuál es el aporte que hizo Henry Ford a la parte de los descansos de los fines de semana, porque precisamente gracias a Henry Ford es que se entendía que se debía dejar 2 días, es decir, sábado y domingo, para que la clase obrera no era para que pudiera descansar, era para que lo que ganaba se lo pudiera gastar y mantener a flote todo este sistema. Mucha gente decía, porque antes se trabajaba todos los días, o sea, de domingo a domingo, de lunes a lunes, como lo quieran ver, todos los días se trabajaba. Entonces la gente no tenía tiempo para salir e ir a comprar, e ir a gastar. Entonces la gente estaba acumulando la riqueza, la ganancia, pero no la volvía a invertir, es decir, no iba a gastar. Entonces se creó esta idea de que dejarle los fines de semana, sábado y domingo, para que las personas pudieran ir a gastar y se mantuviera este sistema capitalista. Todo esto lo vamos a ir viendo despacio más adelante, pero le agradezco mucho a César porque nos trajo toda esta introducción para ya ponernos en contexto, en exactamente el lugar y el momento para que ya podamos comenzar a ver a qué nos vamos a referir cuando hablemos de derecho laboral. Sobre todo, cuál es el contexto en que nace esta necesidad de arreglar todo lo que tiene que ver con la relación entre los patronos y los trabajadores. Ahora bien, ya para ir avanzando un poco acá con el tema, bueno, lo de la prueba de diagnóstico ustedes ya lo tienen en la plataforma, ustedes ahí lo pueden revisar y ya pueden contestar ahí todas las preguntas. Entonces ya no vamos a hablar un poco de esto porque ya les mencioné cuáles eran las preguntas. Y vamos a hablar ahora sí de la generalidad del derecho, porque en la legislación laboral o en el código de trabajo que nosotros tenemos es una parte importante de la vida diaria. Nosotros, la mayoría, bueno, ustedes, me imagino que más de algunos ya han trabajado o ya tienen un trabajo y simplemente se han insertado a esta vida laboral que ya como sociedad hemos desarrollado. Entonces, para nosotros es importante ser productivos o realmente poder tener una ganancia del trabajo que nosotros o del servicio que nosotros estamos prestando. Ya sea porque tal vez usted trabaja en el negocio de sus papás, porque le ayuda a alguna persona a realizar algún trabajo en alguna oficina jurídica, por ejemplo, pero usted está devengando un salario por un servicio que usted está prestando.
Entonces vamos a ver no solamente este tipo de trabajo que parece ser muy sencillo, pero vamos a ver situaciones laborales mucho más complejas. Por ejemplo, en las grandes empresas, empresas transnacionales, a quién se puede demandar y todas estas cuestiones. Y también al final vamos a ver el derecho colectivo, que esto ya termina siendo un poco más complejo porque vamos a hablar sobre los sindicatos, las confederaciones, qué tipo de sindicatos hay, de qué manera se deben conformar, y esto sí es bastante complejo, pero le vamos a dedicar un buen tiempo a estos temas. Entonces, el sistema jurídico salvadoreño ya establece normas en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, y esto como consecuencia pues es necesario para la protección de los derechos humanos, porque el trabajo es un derecho humano reconocido. No solo lo tenemos reconocido en nuestra Constitución, sino que nosotros tenemos derecho a trabajar. Obviamente vamos a ver en qué condiciones y en qué situaciones, porque recuerden que no todas las personas estamos en las mismas condiciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las personas que son discapacitadas o con capacidades especiales deben tener condiciones de trabajo diferentes, pero también tener oportunidades para poder laborar. También los niños, niñas y adolescentes, pues la Convención sobre los Derechos de los Niños no es que prohíba que trabajen, sino que es necesario que los niños tengan condiciones muy específicas y respecto también a la edad en la que pueden trabajar, porque lo que no se quiere o lo que se espera es que los niños no dejen de estudiar por estar laborando. Al principio se entendía que los niños los adolescentes ya de los 12 a los 17 años no se les permitiera laborar. Sin embargo, ahora es más común ver adolescentes trabajando para aportar, tal vez porque la situación familiar es muy carente de recursos, y por eso es necesario que a temprana edad los adolescentes comiencen a trabajar para aportar a su hogar. Entonces, a lo que voy es que el reconocimiento de este derecho como un derecho humano, nosotros no solo lo tenemos en nuestra Constitución, sino que también tenemos derecho internacional o derecho comparado, que ya nos está dando una luz sobre qué es lo que vamos a entender o cuáles son las reglas que se deben establecer en el derecho laboral. También vamos a ver en estas organizaciones internacionales, tenemos la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, cuál es el aporte que hace, de qué manera trabajan ellos, cuál es la labor, la función que ellos cumplen respecto de las jornadas de trabajo, cuál es la opinión que ellos tienen. Y también esto nosotros, lo del derecho al trabajo como un derecho humano, lo entendemos como un derecho complementario al derecho a la vida, la salud y la dignidad. ¿Por qué? El derecho laboral nos permite a nosotros desarrollar no solo las capacidades para poder tener una vida digna, sino también para que nosotros podamos tener los medios, o más bien se configura como un medio para poder tener los ingresos necesarios para tener una vida digna, para tener salud, para tener educación, para tener recreación, para poder con estas ganancias poder, no sé, gastarlo en lo que ustedes consideren necesario, pero de cierta manera esto termina configurando un derecho humano y un derecho fundamental. Sobre la definición de manera más específica de lo que es el derecho laboral, tenemos que el autor chileno Walter Linares nos dice que el derecho al trabajo está compuesto de teorías, normas y leyes destinadas a mejorar las condiciones sociales y económicas de los trabajadores. ¿Por qué en esta definición no hablamos de los empleadores? No colocamos normas sobre los empleadores. ¿Por qué no hablamos sobre las condiciones que las deben poner los empleadores hacia los trabajadores? Bueno, diferentes autores tienen diferentes puntos de vista, pero vamos a ver que también los empleadores tienen, y la parte de la representación patronal también tiene obligaciones respecto de los trabajadores y respecto de las empresas o los lugares de trabajo que ellos tienen. También, como podemos notar, no expresa una relación de obrero-patrono, sino que es un elemento sumamente importante. En este caso tenemos otro autor que nos define que el derecho del trabajo es el conjunto de principios y normas jurídicas destinadas a regular la conducta humana dentro de un sector determinado de la vida social.
el que limita el trabajo prestado por los trabajadores al servicio de las empresas, comprendiendo todas las ramificaciones que nacen de estas ramas. Es bastante compleja esta definición que nos da el autor, sin embargo, aquí al menos ya nos introduce la idea de que estamos hablando de las normas que se le colocan al empleador, o sea, destinadas a regular a esta conducta humana, ya sea del empleador o del trabajador. Pero lo complejo acá es que nos dice al servicio de las empresas, pero ustedes saben que hay trabajos que no precisamente los realizan dentro de una empresa. Hay diferentes tipos de trabajo y eso ustedes ya me lo van a responder allá en la prueba diagnóstica. Yo les preguntaba ahí qué tipo de trabajo conocen ustedes, porque hay diferentes tipos. De eso ya lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante y vamos a ver cómo lo desarrolla también el Código de Trabajo. Permítanme. Ok. Bien. Guillermo Cabanelas nos expresa que el derecho al trabajo es aquel que tiene como finalidad principal regular las relaciones jurídicas entre trabajadores y empresarios, de unos y otros con el Estado. ¿Y por qué mencionamos aquí el Estado? En las definiciones anteriores estábamos hablando de la relación entre el patrono y los trabajadores, pero en ningún momento mencionamos al Estado. Sin embargo, el Estado también tiene un rol importante dentro de toda esta dinámica que existe, porque el trabajo o esta relación entre empleadores y trabajadores no es ajeno al Estado, al contrario, es el Estado el que regula las relaciones entre los trabajadores y los patronos. Por eso es que nosotros tenemos un código de trabajo, porque ahí es donde el Estado tiene esa injerencia, donde dice, ok, entiendo que esta empresa es privada, pero a pesar de que sea privada, nosotros como Estado vamos a regular cómo deben ser estas relaciones. Y da unas reglas generales. Obviamente ustedes saben que no es lo mismo la empresa privada que un trabajo en un lugar público. Sin embargo, esto va a estar regulado por normas diferentes, pero el Estado siempre trata como de poder garantizar lo más que se pueda que sean unas reglas bastante justas, tanto para los trabajadores como para los patronos. Aunque hay muchas críticas, y eso ya lo vamos a ver cuando veamos a detenimiento cada una de las normativas que tenemos dentro del Código de Trabajo, nos vamos a dar cuenta que a veces pueden ser muy injustos, ya sea con el trabajador, y muchas veces termina siendo en una situación de desventaja para el patrono, pero eso ya lo vamos a ir revisando. Entonces, es por eso que Guillermo Cabanelas nos introduce esta, por primera vez, por decirlo de alguna manera, esta idea de que el Estado también tiene un rol importante dentro del trabajo. Todo esto en lo referente a las situaciones o al trabajo subordinado y en cuanto atañe a los profesionales y a las formas de prestación de servicios y también a lo relativo a las consecuencias mediante o inmediatas a la actividad laboral. ¿En qué sentido? Entendemos que la actividad laboral no es solamente la producción de puede ser de un producto, puede ser también a la prestación de un servicio. Por ejemplo, nosotros como abogados, nosotros prestamos un servicio, que es la representación de una persona en un proceso. Por ejemplo, los notarios a través de dar fe pública, entonces ellos prestan un servicio. Muchas personas tienen un trabajo, en este caso puede ser en una fábrica, en una maquila, puede ser vendiendo comida. Todo esto son diferentes áreas o diferentes tipos de trabajo que se pueden prestar. Sin embargo, todo trata de englobarse en el mismo código de trabajo. Y eso ya lo vamos a revisar, cuáles son los tipos de trabajo. Y al final, si mal no recuerdo, también vamos a ver cuál es el trabajo doméstico y otros tipos de trabajo que no se encuentran directamente normados dentro del código de trabajo o que se hablan de manera superficial. Pero eso ya lo vamos a revisar poco a poco. También la definición anterior integra no solo los sectores de la sociedad como es
la parte empresarial, y el Estado como parte de las relaciones, sino que también menciona la prestación de servicios como parte de las actividades laborales. Es básicamente lo que les acabo de explicar. No solamente se trata de la prestación de servicios, sino también en la venta de productos. Muchas veces se trata de, no sé si ustedes han escuchado como esta frase que dice, a mí no me pagan por lo que yo hago, me pagan por lo que yo sé, porque es a través del conocimiento de la prestación de servicios que se establece esta relación laboral. Pero bueno, vamos a avanzar un poco y vamos a hablar sobre el contexto laboral, y nos encontramos que nace como respuesta a los cambios de las relaciones de trabajo entre las personas. Ya César nos había explicado más o menos cómo es que históricamente se da esta relación, o cómo es que nace esta idea de la clase obrera, de la parte de los trabajadores, de la parte patronal, cuáles son, dónde nacen estos derechos que tienen también los trabajadores, porque antes se hablaba de la explotación, o sea, se les daban condiciones de trabajo paupérrimas o en condiciones. No solo hablamos de las condiciones físicas del lugar o de infraestructura, sino también los horarios que eran excesivos. También vamos a hablar de dónde nace esta idea de no pasar de 40 horas laborales a la semana, cuando se establecieron las horas extras, cómo deben pagarse las horas extras, y todas estas partes que también tenemos, que las encontramos en el Código de Trabajo y las vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, junto con la aparición de la revolución industrial y las necesidades materiales de las personas, es decir, esta parte de la oferta y la demanda, que también la mencionó César, en este sentido nace la relación laboral, que tiene como sus antecesores más próximos el feudalismo, es decir, que teníamos un feudo, y también teníamos a los arrendatarios de los servicios, que esto era más conocido allá en el área civil, que se fue desarrollando ya en el área civil, pero que luego pasó a ser parte del derecho laboral. Y figuras similares que las encontramos a través de la historia, que han cambiado, básicamente parece que solamente han cambiado de nombre y de momento histórico, pero que siguen siendo o que siguen pareciendo lo mismo, que solo han cambiado de nombre y ya. Estos tienen en común la subordinación, es decir, se entiende que existe un patrono y que hay un obrero porque hay una relación de subordinación entre estos cargos. La misma que da un amplio margen para que, en el caso del trabajo, tenga un mayor poder dentro de la relación y también tenga más libertad de lacerar los derechos o las garantías de quien está en grado de subordinación. Por ejemplo, imagínense el caso. Yo trabajo prestando un servicio aquí en la universidad, dando clases, pero yo tengo a una persona que es superior en mi cargo. En este caso sería el vicedecano de la carrera, luego está la decano de la facultad, luego está el rector de la universidad. Entonces yo dependo de estar subordinada de todas esas autoridades, porque mi labor es prestar un servicio para ustedes, pero yo dependo de ellos porque ellos son quienes me dan a mí las indicaciones y las órdenes sobre lo que yo tengo que realizar. Yo les explicaba, por ejemplo, al principio de la clase, miren, por parte de la facultad nos han dado estas y estas indicaciones. Entonces, como yo sigo esas indicaciones, yo se las hago saber a ustedes porque esa es parte de mi trabajo. Esto es solo a manera de ejemplo para que ustedes vayan viendo cuáles son estas relaciones de subordinación. Yo creo que esto queda bastante claro porque esta materia de qué es el trabajo, qué son las labores que se pueden realizar de prestación de servicios, no solo las han visto aquí en varias materias que ustedes han visto tal vez en filosofía del derecho o en otras materias de manera somera, han tocado un poco de esta parte del derecho laboral, pero también posiblemente en bachillerato, en educación media, ustedes pudieran haber visto cómo se ha desarrollado todo esto de la historia del derecho del trabajo, del reconocimiento del derecho del trabajo, que sobre todo inicia con la Constitución de 1950, si no mal recuerdo. Pero esto ya lo vamos a desarrollar bien sobre cómo se reconoce constitucionalmente el derecho al trabajo con todas estas constituciones hasta la de 1983, que es la que tenemos en la actualidad. Entonces, vamos a ir avanzando un poco para aprovechar el tiempo. Vamos a ver cuál es la función social del trabajo. El trabajo cumple una función social en nuestras sociedades, valga ahí la redundancia, parece una tautología, pero en realidad no lo es, porque esta función que cumple el trabajo dentro de la misma sociedad es de carácter social. ¿Por qué? Bueno,
En este caso, nosotros tenemos factores de socialización como son la familia, la iglesia, la comunidad, pero el trabajo también es un factor de socialización. Por eso es que se considera que el trabajo cumple una función social, porque lo que se busca es aportar algo a la sociedad a través de la prestación de nuestros servicios o la prestación de nuestra labor, ya sea vendiendo algún producto, creando algún producto, ofreciendo algún servicio, etc. Permítame. Bueno, todo ello en el entendido de que el trabajo debe cumplir un objetivo, siempre teniendo en cuenta el desarrollo de las capacidades físicas y mentales de la persona. Por eso yo les mencionaba también que se debe tener a consideración aquellos trabajos que se les pueden ofrecer a personas con discapacidad o capacidades especiales, como se les llama ahora, porque no se les puede discriminar o no se les puede excluir de este derecho fundamental como lo es el trabajo. No se les puede negar la oportunidad de que ellos también puedan laborar solamente porque ellos tengan capacidades físicas diferentes. Entonces, todo esto porque trae a colación a que necesitamos obtener un nivel de vida digno y que esto también contribuya a la sociedad por el trabajo que desarrolla. Si se dan cuenta, todos tenemos como una función dentro de la sociedad, una función dentro de nuestra familia, dentro del lugar donde estamos estudiando, pero también un lugar dentro de la sociedad. Les voy a poner el ejemplo de mi caso. Bueno, yo soy abogada, mi trabajo es aportar a la sociedad formando abogados dentro de la Universidad Gerardo Barrios, porque yo doy clase de derecho laboral, de procesal laboral, derecho de familia, etc. Pero también yo soy litigante. Entonces yo también estoy aportando a la sociedad en otra área, pero también trabajo en el centro de práctica, donde ayuda a personas de escasos recursos, en el caso de que ellos no puedan financiar a un abogado, pues a través de esta unidad o de esta clínica jurídica se les llevan los casos. Y todo esto sin fines de lucro, porque en realidad la universidad no gana absolutamente nada llevando estos casos, sino que al contrario, se les aporta a la sociedad a través de este trabajo. Pero también esa es parte de otra función que yo hago. También puedo laborar en otro lugar y esa es otra función. A lo que voy es que nosotros trabajando cumplimos con un rol dentro de la sociedad, hacemos una aportación a la sociedad. Ya vamos a ver qué es el trabajo individual y vamos a ver qué es el trabajo colectivo de trabajo. Valga la redundancia. Vamos a ir viendo exactamente a qué se refiere cada uno, cuál es la diferencia, qué son los sindicatos, como les mencionaba, qué son las federaciones y cada uno de estos elementos y de qué manera se va a entender cuando hay un contrato individual de trabajo y todas esas cuestiones, ya lo vamos a ir viendo. Y sobre todo, cuál es el rol o cuál es la importancia y la injerencia que tiene el Estado de estar normando estas relaciones, ya sea individuales o colectivas de trabajo. También tenemos la fundamentación constitucional del trabajo. En este caso, nosotros entendemos que es importante la injerencia que tiene el Estado por el reconocimiento que hace al trabajo dentro de la Constitución. El derecho laboral debe interpretarse conforme a la Constitución, y ahí mismo lo dice, tratándose de derechos sociales, como el de la familia y el del trabajo, según lo que nos dice la Sala de lo Constitucional, porque considera que el juzgador debe procurar la interpretación finalista de las normas en armonía con los principios generales del derecho, en la forma que mejor garanticen la eficacia de los derechos establecidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales y las convenciones internacionales ratificadas por el Estado. ¿Qué es lo que nos dice la Sala de lo Constitucional sobre el derecho laboral, o en este caso sobre el trabajo? Lo que nos dice es que necesitamos una interpretación finalista. ¿A qué se refiere esto? A que veamos el objetivo de las normas. La interpretación de cómo se va a entender lo que nos dice el Código de Trabajo es cuál es el objetivo que se quiere cumplir con esa norma. Pero eso ya lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante. Ahora bien, el artículo 38 de la Constitución de la República de El Salvador nos dice que el trabajo estará regulado por un código que tendrá como objetivo principal armonizar
las relaciones entre el patrono y los trabajadores, estableciendo los derechos y las obligaciones que tienen cada uno. Les traigo literalmente lo que dice el artículo porque quiero que lo vayamos viendo parte por parte. Dice que lo más importante es regular o armonizar las relaciones entre los trabajadores y los patronos. Les mencionaba anteriormente que el Estado tiene injerencia en estos casos porque lo que se busca es que no haya abusos por parte de los patronos respecto de las condiciones de trabajo que se le van a ofrecer a los trabajadores, valga la redundancia, pero también que los patronos tengan establecido las obligaciones y los derechos que ellos tienen para no sobrepasar este límite. Y ahí mismo nos dice, se establecen los derechos y las obligaciones que tienen cada uno. Y estarán fundamentados en principios generales que tienden al mejoramiento de las condiciones de la vida de los trabajadores. Ya vamos a ver de manera muy específica cuáles son los principios que tienen los trabajadores. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque, miren, el área laboral es muy compleja en un sentido. O sea, esta área es muy sui generis, muy específica. Y les voy a explicar un caso en especial. Esta área laboral tiene principios muy característicos solamente de esta área. Por ejemplo, tenemos un principio que solo se aplica para el área laboral, que es el principio prooperario. Ya lo vamos a ir desarrollando en otra clase, pero se los adelanto para que ustedes sepan que en esta área del derecho laboral es muy específico todo. También, por ejemplo, en los procesos laborales hay procesos muy específicos, como por ejemplo el pliego de posiciones, que son cuestiones que ustedes van a ver en derecho laboral, en derecho procesal laboral, perdón. Pero que dentro del proceso esto es algo que usted no lo va a encontrar en ninguna otra área, ni en derecho civil, penal, familia, ambiental, en ninguna otra área del derecho que no sea en derecho laboral. Pero ¿qué hace tan especial y tan diferente a esta área o por qué esta área es tan distinta? Pues bueno, se ha entendido que esta área tiene características importantísimas. Por ejemplo, hay algo que en derecho procesal laboral se llama la inversión de la carga de la prueba. Por ejemplo, si despiden a un trabajador de manera injusta, pues se entiende que este trabajador obviamente está prestando un servicio o está realizando un trabajo porque necesita, ¿cómo explicarlo? Necesita poder ganar, tener este ingreso para poder ganarse la vida de alguna manera. Entonces se entiende que esta vez no es quien propone el proceso, quien trata ¿cómo? Permítanme. Quien inicia el proceso no es quien va a aprobar. En este caso se invierte la carga de la prueba o como se le llama carga dinámica porque quien está en mejores condiciones de probar va a ser el patrono. Si por el momento no se entiende muy bien la idea, ya la vamos a ir desglosando en las próximas clases cuando hablemos un poco sobre eso. Pero la idea que quiero que ustedes comprendan es que este tipo de procesos o este tipo de área, que es el derecho laboral, es bastante complejo, pero a la vez tiene sus particularidades que no las tiene ninguna otra área del derecho. Por eso el Código de Trabajo ya nos especifica, nos da las normas que nosotros vamos a tomar en consideración para armonizar esta idea de lo que es el derecho laboral, o sea, sobre todo en la parte de las normas y los derechos y las obligaciones para los patronos y para los trabajadores. Y también hay una situación que es importante recordar, que es que constitucionalmente nosotros ya tenemos reconocido el derecho al trabajo. Y esto es algo que ustedes ya deben saber, que ya es bastante conocido por ustedes. Pero bueno, vamos a avanzar un poco con las características del derecho al trabajo. Dicen los autores que el derecho, que este es un derecho nuevo y que esta expresión tiene validez tanto para la realidad como lo hemos visto como un desarrollo histórico, que es bastante reciente, pero en realidad no lo es. El trabajo es tan antiguo como lo es como lo es la sociedad. Aún el Estado es más reciente que el trabajo, porque antes se realizaban actividades que no eran consideradas precisamente trabajo, pero por ejemplo, la agricultura, que era una de las formas más primitivas como de poder sobrevivir o de ganarse la vida,
ahora es considerado como un trabajo, pero anteriormente era solo como parte de la supervivencia de las personas. Me dan un segundo, por favor. Ok, perdón. Bueno, como les mencionaba, ahora nosotros consideramos también trabajo, por ejemplo, las labores que se realizan de carácter doméstico. Las personas que trabajan como servidumbre, como se les conocía antes, o que trabajan como empleadas domésticas, antes esto no era considerado como un trabajo, sino que era parte de lo que antes se consideraba, como les mencionaba, como servidumbre, como ser siervos. Perdón, como ser siervos. Entonces, esto era como parte de esta idea que nosotros teníamos de la esclavitud, que antes se daba, porque antes no se les pagaba a estas personas, simplemente se les trataba o se les consideraba como esclavos. Ahora, esta parte de los y las empleadas domésticas ya es un trabajo remunerado, que nosotros lo podemos encontrar en el Código de Trabajo. Pero respecto a este tipo de trabajo lo vamos a desarrollar en otra clase más adelante. Es simplemente para que ustedes vean que también el derecho de trabajo ha evolucionado con el pasar del tiempo. Y bueno, ya vamos a ir finalizando con este tema. Solamente es como una introducción a lo que es el derecho individual y colectivo de trabajo, a lo que es el derecho laboral, pero en las próximas clases ya vamos a hablar específicamente de los temas que vamos a ir desarrollando. En todo caso, nos vamos a quedar hasta acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda respecto de la actividad de la semana, que ya la tenemos aquí y que ya se las mostré también al principio, que es solamente un comentario que ustedes van a hacer en el foro, y también la prueba diagnóstica, que también solamente son 5 preguntas que ustedes van a responder, que ya también se las mostré. Esa es la actividad que vamos a hacer esta semana. Así que no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. También recordarles que ya acabamos de quedar que la clase la vamos a comenzar a la 1 de la tarde el próximo lunes. Cualquier duda, pregunta o comentario lo pueden hacer en el foro de consultas o en el grupo de WhatsApp. Así que les agradezco mucho por su puntualidad, por su participación, y espero que las próximas clases puedan ser más participativas, que ustedes puedan hacer algún comentario o algún aporte, así como lo hizo el compañero César, que le agradezco mucho por su aporte. Así que nos quedamos hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia y espero que pasen feliz tarde. Cuídense mucho. Gracias, feliz tarde a todos.